Estamos nuevamente en el programa Dirección Correcta este miércoles 4 de septiembre. 4 de septiembre en una tarde un poco heladita. Pero como lo habíamos anunciado, estamos con un gran invitado que nos visita en segunda oportunidad en estudio de esta radio, Radio Mirador del Gallo, que es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por el 107.9 del dial FM para los vecinos de Santiago Centro. Además por su señal online www.radioelmiradordelgallo.cl y además por vía streaming, tanto por Alejandro Correa como estamos debutando por nuestro streaming propio, que es página Dirección Correcta, el fanpage nuestro, la página Dirección Correcta. Estamos debutando con la transmisión online. Y bueno, y como lo habíamos dicho, darte el agradecimiento a Alejandro Correa porque nos permite salir al aire. Y lo habíamos dicho con antelación. Tengo al lado mío un abogado que además fue exdiputado por la zona de Los Andes, San Felipe, la quinta región, y además que es presidente del Partido Social Patriota, que está en etapa de conformación, ¿cierto? Me refiero a Gaspar Rivas. Estimado Gaspar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, estimado Jorge, bueno, saludarte a ti también, a Marcelo en los controles. Alejandro. Perdón, Alejandro Correa. Alejandro en los controles, y por supuesto también a todas las personas que nos están escuchando a través de este programa radial, vía streaming, aquí en el barrio San Eugenio, en el centro de Santiago. Exactamente. Corregiste eso sí una acotación. Por favor. Tú decías presidente del porque es movimiento, pero hoy en día está en etapa de conformación el partido. Yo fui hasta la semana pasada presidente del Partido Social Patriota. Perfecto. Se realizaron elecciones internas. ¿Ya? Y yo quedé dentro de la directiva nueva, quedé como primer vicepresidente. Entonces, perfecto. Para hacer honor a la verdad. Perfecto, ¿no? Y me parece súper bueno que se esté aclarando lo anterior. ¿Ah? ¿Y quién es el presidente hoy en día? La presidente. ¿Mujer? ¿Ya? Sí, es Claudia Navarro. Y ella también es militante del Movimiento Social Patriota y del Partido Social Patriota, que está actualmente en proceso de formación. En proceso de formación. Así es. Oye, Gaspar, han pasado hartas cosas desde que nos visitaste la vez anterior, ¿eh? Me recuerdo que fue a puerta de la marcha que finalmente no fue autorizada por la Intendencia de Santiago y que trajo bastantes coletazos, y entre ellos también desafortunadas visiones con lo que tú, entre otras personas, estaban encabezando, que era esta marcha que tenía solamente los fines para criticar la ley de inmigración y nada contra los inmigrantes, ¿no era así? Efectivamente, bueno. Te comento cómo fue toda la génesis, la historia de la primera marcha. La primera marcha, correcto. Estaba citada para el día domingo 11 de agosto. Esta fue una marcha que fue presentada por un ciudadano chileno común y corriente, y fue planteada la solicitud para marchar, una marcha por la chilenidad se llamaba, en la Intendencia de Santiago. Con el correr del tiempo, con el correr de los días y las semanas, esta marcha, la convocatoria, se diseminó a través de las redes sociales y generó bastante efervescencia y bastante apoyo, y también bastante detractores. En la semana previa, más o menos unos 5 días antes de que fuese la marcha, el Partido Social Patriota, Partido en Formación, decidió finalmente acoplarse a la marcha, adherirse. Nosotros estábamos en proceso de análisis a ver si correspondía o tomábamos la decisión de adherirnos a la marcha. Finalmente eso se decidió que se iba a realizar, la adhesión a la marcha, y una vez que eso ocurrió, hubo bastante también interés por parte de la prensa. El movimiento, el Partido de Formación nuestro ya es bastante conocido dentro del mundo de los medios de comunicación, y el hecho de que nosotros adhiriésemos a la marcha hizo que la prensa se focalizara bastante, o tomara atención, trajera a colación el tema de la misma. Igual sufriste harto un episodio bastante desagradable, ¿eh? Sí. Voy a eso. ¿Qué pasó? Intertanto todo esto, yo te decía que la marcha tenía muchos adherentes, pero también muchos detractores. Hubo personas
principalmente en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, que pertenecen a sectores de izquierda progresista, que dentro del lenguaje y del discurso progresista que dice relación con la inmigración, son aquellos que su discurso, su planteamiento al país, podríamos definirlo como: abramos las fronteras, vengan todos los inmigrantes que quieran, y bueno, si el país se rebalsa, tendremos que echarle más agua a la olla, como se dice en buen chileno. Nuestro planteamiento es de responsabilidad, nosotros queremos inmigración, la inmigración es importante, es provechosa, pero una inmigración razonable, racional y controlada. Actualmente, bueno, y vamos derechamente al tema del trasfondo de la marcha. Actualmente la normativa que rige el tema de migración hay dos normas jurídicas. Uno es el decreto ley 1094 del año 1975, que fue dictado durante la dictadura de Pinochet por la Junta de Gobierno. Correcto. Y la otra normativa, que es aún más antigua, es una normativa dictada en democracia, me refiero a la democracia predictadura, por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en el año 1953. Imagínate, que es el decreto con fuerza de ley número 69 del año 53. Perfecto. Esas dos normas son las que actualmente nos rigen el de Carlos Ibáñez del Campo relativo al tema de migración, y el de Pinochet, el decreto 1094, respecto de ingreso de extranjeros y sobre todo calidad de turistas. Perfecto. También el de Carlos Ibáñez del Campo regula lo que es la colonización, que hoy en día la verdad es que Chile está habitado de norte a sur. Es difícil que se puedan generar procesos de colonización, pero hace 70 años atrás era viable, factible. Era factible, claro. Y antes, tú sabes que el sur de Chile fue colonizado porque había sectores en donde la población chilena no había llegado. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? O qué ocurre, mejor dicho. El gobierno de Sebastián Piñera, en su primer gobierno, Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley, de nueva ley de migraciones. Ese proyecto lo presentó en el año 2013, en el último año de su gobierno. Perfecto. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, ese proyecto de ley estuvo totalmente dormido, estancado. Michelle Bachelet no lo movió, lo dejó ahí, al margen de cuál haya sido su planteamiento, su percepción, pero no lo movió. No hizo nada en materia de regulación de migración. Al volver Sebastián Piñera a la moneda en su segundo gobierno, hace un año y medio, poco más de un año y medio, retomó, una de las primeras cosas que hizo, casi al instante, es retomar su propio proyecto que había dejado 4 años atrás, al terminar su primer gobierno, y le empezó a dar tramitación con urgencia por parte del legislativo. Ahora bien, ¿qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto de ley ha sido presentado a la ciudadanía como la solución a los problemas que se están generando hoy día con la migración. Pero la verdad es que no es así. El planteamiento que ha tenido Sebastián Piñera y su gobierno es el siguiente, comillas: la ley de Pinochet es pésima y por culpa de la ley de Pinochet tenemos esta inmigración descontrolada y con esto nosotros la vamos a controlar. Punto número 1, eso es falso. Yo he estudiado, analizado el decreto de ley 1094 de 1900. Tú eres abogado. Así es, claro. 75, y está bastante bien regulado. Efectivamente permite entrar a turistas, pero establece eso, el decreto de ley 1094 de Pinochet establece que el turista debe acreditarle al Estado de Chile al momento de ingresar, debe acreditarle que tiene los medios suficientes para solventar su vida, su estadía, durante todo su periodo de vacaciones, de turisteo, que no puede exceder los 3 meses. Perfecto. Es decir, cuando entraban los aviones con haitianos, por ejemplo, que era muy conocido eso,
el gobierno de Chile, a través de Policía Internacional, de la PDI, podía haberle exigido al ciudadano haitiano que le acreditara que tenía el dinero para mantenerse en Chile durante 90 días a lo máximo. Esto se dio en el gobierno de Bachelet, el tema de los haitianos. También. Y no lo hacía el Estado, los dejaba pasar. Entonces no es problema de la ley, es problema que los gobiernos, Bachelet 2 y Piñera 2, no hicieron nada, teniendo las herramientas legales. Entonces que ahora venga Sebastián Piñera a decir que el problema, o su gobierno, como estrategia comunicacional, venir a decir que la ley era mala y por eso tenemos lo que tenemos, y por eso tenemos hoy día 1.300.000 inmigrantes que representan el 8-9% de la población, un poco más. y que están cercanos al 10%. No es problema de la ley, el problema es de la falta de criterio, el descriterio de las autoridades. Y ese descriterio viene, y después voy a decir el segundo punto negativo de la ley de Sebastián Piñera, Por favor. Viene del año 2008. Aquí partió todo esto en el primer gobierno de Bachelet. Ella, como jefa de gobierno, envía directrices a los distintos ministerios. Y una de las directrices que se envió en el año 2008 al Ministerio del Interior era una que decía, firmada por Michelle Bachelet, decía lo siguiente. Número 1, Chile tiene que tenerse en este minuto, a partir de ahora, como país receptor de cuota de migrantes. Es decir, Chile es un país de puertas abiertas. Número 2, la migración se entiende como automáticamente ligada al desarrollo productivo y socioeconómico del país, lo cual no es necesariamente así. Hay migración buena y migración que le puede hacer daño potencialmente a un país. Entonces ella estableció una verdad única e inmutable que no podía ser discutida a través de la evidencia empírica. O sea, toda migración tenía que ser necesariamente buena, incluso que fuera mala. Perfecto. Después, o así se iba a entender por parte del Ministerio del Interior. Y finalmente estableció algo que es muy preocupante, que era que todos los inmigrantes que llegaran a Chile luego de esa directiva iban a tener los mismos derechos que los chilenos en materia de salud y educación pública. Son temas muy sensibles y en donde el Estado chileno ya está hace mucho tiempo al debe con sus propios ciudadanos chilenos. Y los servicios están colapsados. Exactamente. Sí. Entonces, eso es la historia. Esto es un tema que ha sido responsabilidad no de la ley de Pinochet, que por mucho que haya sido hecha en dictadura, es una ley que, si bien es más pequeña, es más escueta que el proyecto de ley de Sebastián Piñera, sí regulaba y daba las herramientas suficientes como para haber detenido a los turistas que venían en realidad a quedarse. Permíteme hacerte un alcance para seguir con el tema. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Aquí hay una maniobra de los empresarios de traer inmigrantes o hay una maniobra que viene de la ONU? ¿Hacia dónde apuntamos? Yo diría que es una mezcla de todas esas cosas. En primer lugar, la ONU en este minuto se ha convertido en un organismo internacional que está cooptado, que está capturado por determinadas ideologías progresistas en materia cultural, que son las que están generando la agenda mundial, porque no es solo en Chile, es en todo el mundo, Europa, América del Sur, Estados Unidos, incluso en Rusia, en lo que han podido penetrar, en materias de derechos LGTBI, de derechos reproductivos, específicamente de aborto, en materia de drogas blandas para su legalización y en materia de inmigración. Entonces, el discurso de la ONU es tratar de generar puertas abiertas, pero con un trasfondo político que es de debilitación de la soberanía y la fuerza de los estados nacionales por la vía de yo sé que todo suena casi conspiranoico, pero la verdad es que lo que pasa es que normalmente las conspiraciones, la gracia de las conspiraciones es que la gente no las sepa. Y si las sabe, porque circulan a medias verdades o verdades casi a voces, la gente es distraída de esas cosas para que no se dé cuenta. A veces pueden estar conspirando frente a ti y a ti te tienen entretenido mirando las moscas arriba, qué sé yo, o derechamente te ocultan la conspiración. O el pan y circo. Exactamente. Que la ciudadanía se entretenga. Entonces, el objetivo es debilitar las culturas de tal manera que de aquí
Por ejemplo, y debilitar la economía, además. también, Claro. de aquí por ejemplo, al año 2050, 60, a finales de este siglo, derechamente, ya los estados nacionales desaparezcan, exista una sola cultura mundial, existan los ciudadanos del mundo, exista, por ejemplo, una sola moneda mundial, las culturas, como te decía, vayan desapareciendo, y eso es algo que a la gente de cualquier país le va a molestar, porque si tú sales aquí a la calle, vas a cualquier población, y no estoy hablando, por ejemplo, porque esos sectores a mí no me interesan, ¿no? A Vitacura, la dehesa, Chicureo, no me interesa ir a preguntar, pero si vas a los barrios carenciados y le preguntas a la gente si le gustaría ser ciudadano del mundo o se siente chileno, si le gustaría tener la bandera de la ONU como bandera nacional o quiere la bandera tricolor con su estrella, te va a decir, no, yo soy chileno. Yo quiero a mi país, lo amo, lo adoro y quiero luchar por mi patria. Y no soy ciudadano del mundo, soy ser humano, pero antes de eso soy chileno. Y al que sea español lo mismo, y al que sea mexicano lo mismo, y incluso al que sea haitiano lo mismo, y al que sea venezolano también. Cada uno tiene derecho a su orgullo nacional y a sus tradiciones y a sus raíces. Entonces, que venga esta conspiración a nivel mundial de las Naciones Unidas a generarnos esta especie de deconstrucción cultural es algo que a nosotros como nacionalistas nos molesta. Y además nos molesta porque lo que tú decías, que aquí los únicos que se benefician con todo esto son los grandes empresarios. Exactamente. Porque tú obtienes mano de obra barata, y el empresario siempre va a tratar de obtener, va a tratar de, en lo que se refiere a la mano de obra, rentabilizar más a costa de la mano de obra barata. Ojo que esto no es invento mío, es algo casi de perogrullo, y lo dice incluso Marx en sus planteamientos. Dice, el empleador, el empresario, el capitalista siempre va a tratar de que el trabajador trabaje lo más posible por la menor cantidad de plata posible, porque eso te hace que te margine más utilidad. Tú lo haces trabajar, lo explotas lo más posible y por la menor, ojalá no le pagara, diría el capitalista, ojalá fuera mano esclava, pero ya no está la esclavitud, le tengo que pagar algo al tipo. Me sumo a eso. Ayer nosotros, el día de ayer, entrevistamos a Roberto Fantuzzi, y él justificaba el tema de la inmigración. Lo justificaba. Sí, que era necesario por un tema reproductivo, además, porque este país está envejeciendo, bajo esa mirada. Sí, bueno, yo le tengo bastante, no cariño, pero sí estima a Roberto Fantuzzi. Tiene un estilo personal muy divertido. Y eso que es empresario progresista, sí, dentro del empresariado. Sí. Bastante. Pero hay discrepas, digamos. Sí, me acuerdo que en una ocasión estuve en su oficina, y no sé si tú has estado. Sí. Te da para elegir a sentarte, tiene un pupitre, un excusado. Exactamente. Y no me acuerdo qué otro. Sí. Yo cuando fui no me senté en el excusado, pero me senté en el pupitre. Pero no en el excusado. Bueno, pero al margen de eso tenemos naturales y legítimas discrepancias. Yo no sé si él lo dice de verdad. Quiero creer que lo dice de verdad por el tema de aumento de la población debido a la baja de la natalidad. De la natalidad en nuestro país, que es un tema real y preocupante. Sí. Nuestro país está envejeciendo, y no quiero creer que lo está diciendo para justificar esto que yo te digo, que también es una realidad, la mano de obra barata, en donde actualmente prácticamente la diferencia entre el trabajo y la esclavitud es casi un tema de matiz, porque tenemos un trabajo en donde, y se está discutiendo ahora el tema de la jornada laboral. Las 40 horas. Exactamente. Tenemos jornadas laborales de 45 horas semanales actualmente. Y sueldos mínimos muy paupérrimos, muy bajos. Entonces, por eso te digo, en una época en donde el matiz entre el trabajo y la esclavitud, perdón, la relación entre trabajo, la diferencia entre trabajo y esclavitud es casi de matices, caramba que hace eco el hecho de que esté llegando una amplia, digamos, una importante cantidad de personas que vienen a engrosar la masa de oferta laboral, y que, como vienen en situaciones precarias, porque la mayoría no viene con títulos profesionales, y cuando los trae, como no los tiene convalidados, y como viene en una situación económica, aunque tenga su título,
muy precaria está dispuesto a trabajar en cualquier otra cosa Exactamente. que no tenga que ver con su título, o bien en algo relativo a su título profesional, pero por una cantidad mucho menor a la que trabajaría un chileno con el mismo título en el campo laboral. Entonces, cuando el trabajador extranjero está en su desesperación dispuesto a trabajar por menos del mínimo o menos de lo que le correspondería a una persona que gana más del mínimo siendo profesional, eso hace que también perjudique al chileno. ¿Por qué? Porque baja de manera real, baja los salarios. Porque si el salario normal, por ejemplo, o el salario mínimo es de 301.000 pesos, si una persona está dispuesta a trabajar por 200.000 pesos, automáticamente el chileno que vaya y diga, oiga, yo quiero trabajar por los 301.000 pesos porque es lo que me establece la ley, es un derecho que nos ganamos con trabajo, con esfuerzo, exigiéndolo y reivindicándolo, el empresario chileno le va a decir, oiga, sí, bueno, usted trabaja por lo que yo le doy, porque si no quiere, si quiere trabajar por el mínimo y yo le ofrezco 200, ahí afuera hay 20 inmigrantes que están dispuestos a trabajar por lo que yo le quiera pagar. Exactamente. Entonces, eso hace que en definitiva bajen los sueldos, porque el chileno, ¿qué hace? En su desesperación también dice, bueno, yo le trabajo también por 180. Claro, O si exactamente. quiere por los 200 y prefieren a mí que soy chileno. Exactamente. Provoca problemas también a los derechos laborales relativos a la sindicalización, porque el extranjero, también en su desesperación y en su precariedad, no va a estar formando, por lo menos al principio, no va a estar formando sindicatos para venir a revolverle el gallinero a la persona que lo está contratando, para evitarse ser despedido. No olvidemos que menos mal que mal está en un país ajeno, entonces renuncia a muchas cosas, al sueldo mínimo, a la sindicalización, qué sé yo, tal vez a horas extras, cosas así. Cosas que el chileno ya da por sentadas, que son sus derechos y no tiene por qué Exactamente. renunciar a ellos. Entonces, si hay otra persona que está dispuesta a renunciar a esas cosas, el empresario va a preferir a ese trabajador extranjero y obliga al chileno también, para poder obtener ese trabajo y poder trabajar, a tener que también renunciar a esas cosas y Perfecto. nivelarse hacia abajo con lo mismo que acepta el trabajador inmigrante. Perfecto. Y eso afecta a los dos. Al Exactamente. inmigrante que es explotado como mano de obra barata y al Exactamente. chileno que tiene que renunciar en los hechos, de facto, a sus derechos sociales que siguen en todo caso manteniéndose vigentes en la ley, pero que no se aplican en la realidad. Ahora, volviendo al tema de esta marcha que fue fallida, que finalmente no fue autorizada, eh, bajo lo que tú planteas hoy en día, es algo que tiene coherencia y es algo Ujú. que tiene que es absolutamente compartido por mucha gente. Yo aquí he tenido a la gente de Chile Digno y está en la misma parada, digamos, que la que tú estás planteando. O sea, eh, quiero se criticó, sí, se criticó que tú fueras parte de una convocatoria donde había gente que estaba llamando a marchar con armas. Ah, sí, ¿Sí? ¿Te, vamos, te veamos entonces. recuerdas? Sí. Sí, sí me acuerdo. Lo que pasa es, a ver, es que en este tema de las convocatorias Mm, convergen muchas veces distintos grupos. Hay grupos que no tienen nada que ver con nosotros, con el Partido Social Patriota, ujú, y por lo que yo conozco, a Chile Digno tampoco tienen que ver con Chile Digno. Por ejemplo, estoy hablando específicamente de grupos como Nacionalismo Libertario y Capitalismo Revolucionario, perfecto. que son, a mi entender, son grupos que no son nacionalistas populares de tercera posición, sino que son derechamente grupos de extrema derecha, antimarxistas, pero neoliberales, defensores del sistema neoliberal, cosa que nosotros no somos, ni en el Partido Social Patriota, ni en Chile Digno, al menos durante el tiempo que yo estuve, y por lo que yo he visto ahora desde fuera, tampoco siguen la misma línea de rechazo al sistema neoliberal. Entonces, eso primero dejarlo en claro. Mm, El hecho de que de repente uno tenga lugares comunes no significa que sea lo mismo, por porque también supuesto. existen parcelas de desacuerdo y parcelas de Exactamente. gran desacuerdo. Respecto a las declaraciones personales de determinados individuos, también aquí en estas grandes mareas que se generan en estas convocatorias, en donde todo el mundo se siente con derecho a opinar, se generan estos malos entendidos, y en este caso particular un señor que se llama Sebastián Izquierdo, y que es
líder de este grupo de ultraderecha neoliberal, que se llama Capitalismo Revolucionario, hizo un video, una especie de video selfie o algo así, y que lo subió a las redes sociales, en donde decía: llamo a las personas que van a asistir este 11 de agosto a marchar asistir armadas con cascos y con bastones retráctiles. Eso era específicamente. Ahora, el trasfondo era para defenderse de los eventuales ataques de grupos de estos denominados antifascistas, que son bastante y una convocatoria agresivos. paralela acá en la Católica. Exactamente, que son bastante agresivos. Pero de ahí, eso se entiende, pero de ahí a decir vayamos armados, hay una gran diferencia, y eso yo no lo comparto. Si quiere, podemos decir... porque luego vamos a hablar de la marcha que está convocada para el sábado. Ante la provocación y las amenazas de grupos antifascistas, habría dicho yo, por ejemplo, antifascistas que amenazan con la violencia y con la censura a quienes piensan distinto, nosotros vamos a ir armados con la fuerza de la convicción, con la fuerza de nuestros argumentos, y vamos a dar la cara, y no vamos a ir con rostro, qué sé yo, encapuchado ni nada. Esa es la mejor arma, yo diría, que la convicción, el argumento. Bueno, en dictaduras era así las peleas, a cara descubierta. Claro, a cara descubierta, con las manos limpias. Mira, aquí están mis manos, no tengo ni una piedra, ni una molotov, ni una pistola, ni nada. Y esta es mi cara, y en mi caso la gente sabe cómo me llamo, cuál es mi rostro, y cuál fue mi cargo, y cuál cargo ocupo yo en un determinado partido político. Cosa que con el encapuchado no se sabe, porque tú no sabes... ¿A quién responde? Claro, quién es esa persona, qué piensa, hasta infiltrados pueden haber. Sí. Exactamente. Entonces, hacernos rechazar claramente, nosotros lo rechazamos desde un principio, pero el gobierno de Sebastián Piñera, que le era muy molesta esta marcha, porque le venía a meter un palito. Estaban poniendo tema en la agenda. Claro, estaban poniendo un tema en la agenda, y eso quiero ir también a lo sí, que decía, que favor. era la segunda razón, que era negativa la ley de Piñera, que no era solamente que era falso que estuviera solucionando el tema y que la ley de Pinochet fuera mala. Piñera está tratando, él sabe que su proyecto de ley le da o incorpora a la normativa de migración y de extranjería en Chile todo este discurso progresista de la ONU que se ha generado en los últimos 20 años, que es de puertas casi abiertas, pocas restricciones salvo las mínimas, y de igualación de derechos sociales en materia de salud y educación respecto al chileno con el extranjero. Entonces, bajo la lógica de decir, que es muy sencilla, la ley de Pinochet es mala y por eso tenemos el problema que tenemos, y yo, Sebastián Piñera, se los voy a solucionar, y no se preocupe porque lo estamos haciendo rapidito en el Congreso. Sebastián Piñera, si tú te fijas, nunca han salido a explicar de qué se trata la ley. Nunca, en el Congreso siempre hay problemas en las comisiones, y salen los diputados de oposición diciendo no nos gusta este proyecto del gobierno. ¿Te has preguntado por qué, Jorge, la oposición nunca ha dicho que no le gusta el proyecto de Sebastián Piñera en materia de inmigración? Calladitos. ¿Por qué? Sí. Desde el Frente Amplio. Justamente, sí. Porque es un proyecto que va en base al planteamiento de agenda progresista de la ONU. Hay un tema que yo he leído que es la Agenda 2030. Yo creo que ahí es parte de... La ONU está haciendo un experimento aquí en Chile. Y ha elegido Chile para desestabilizar la economía. Aquí lo estamos poniendo conspiranoico también. Yo concuerdo absolutamente con tu planteamiento, Gaspar. No creas que estás solo en este tema. Yo creo también lo comparto. Y tiene que ver el tema de la Agenda 2030. Sí, mira, la baja de la natalidad, que es una cosa también paralela, viene de la época de Richard Nixon, en los años 60, cuando Estados Unidos y las grandes potencias se dieron cuenta que la población, el aumento de la población iba a ser perjudicial para el planeta completo, y trataron de meter en la ONU esta idea de manera tal de que la baja de la población se convirtiera en una política mundial. Y eso ha terminado ¿cómo partió con esto? Bueno, tratando de meter el tema del aborto, tratando de meter el tema de la agenda LGTBI, utilizando a las minorías sexuales como carne de cañón, para obtener por debajo un
una disminución de la natalidad. Entonces, estas situaciones que parecen como conspiraciones, la verdad es que tienen base real y que tú la puedes analizar cuando vas viendo, por ejemplo, las actas de las reuniones mundiales que hace la ONU. Por ejemplo, la cumbre de Beijing del año 94-95, en donde se estableció, una de sus resoluciones era establecer que el sexo es distinto del género. Separaron sexo y género. Perfecto. Entonces ahí echaron las raíces de lo que hoy día estamos viviendo como ideología de género. Y la verdad es que el género y el sexo, desde una perspectiva natural, no son distintos. No son distintos, sino que había que separarlos para, con este tema del género, poder moldear más fácilmente, porque el sexo te lo da el cromosoma y te lo dan los órganos sexuales, y eso tú no lo puedes negar. Claro. Pero el género es más maleable, es más relativo. Entonces cuando tú relativizas algo, bueno, al final cualquiera puede ser cualquier cosa, lo que quiera. Entonces, ese planteamiento, que parece como conspiración, si tú lo empiezas a estudiar, tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lo lógica. mismo esto que te estoy sustento. diciendo de la destrucción de las identidades culturales y de la fuerza de los países, de la capacidad y del control económico de los países. Parte de esto también es la imposición de tratados como el TTP-11. El TTP-11, que también es una manera de, esta vez, de debilitar la economía, la soberanía económica de los estados, entregándosela a las grandes corporaciones. Porque hay dos grandes globalismos o mundialismos. Está el económico, que es netamente, se llama neoliberalismo y está ligado a la derecha, y está el globalismo... El de casa. Claro, justamente. Claro. Y está el globalismo cultural, normalmente ligado a la izquierda, y que se llama progresismo. Entonces, entre progresismo y neoliberalismo, lo que quieren es tratar de... El primer enemigo es la cultura nacional, porque es el último reducto, la última fortaleza donde se refugia el ciudadano para oponerse a estas agendas mundiales, en donde le dicen, mira, sabes que tú no eres ciudadano chileno, sino que eres ciudadano del mundo. En donde le dicen, mira, sabes que este tratado que le va a rendir soberanía, en este caso chilena, a las multinacionales, es bueno para ti. Y la verdad es que eso es mentira, porque es bueno solamente para las multinacionales, por ejemplo, Monsanto, las farmacéuticas, para los grupos, por ejemplo, que manejan todo lo que son temas culturales, porque se van a enriquecer más con los derechos de autor, y eso le va a traer problemas al ciudadano común y corriente en materia de acceso a la salud, materia de su propia salud, porque va a estar comiendo alimentos transgénicos, y también le va a quitar derechos en lo que se refiere a acceso a información, cultura a través de las redes sociales e internet, porque ahora va a estar más restringido. Tú hoy día, por ejemplo, puedes sacar un libro sin pagar derechos, bajar un libro en PDF. Exactamente, lo puedes descargar. Claro. El día de mañana no lo vas a poder hacer, vas a tener que pagar un derecho. Así es. Entonces, todo eso es parte de la misma construcción. Y bueno, yendo a lo que tú me decías, Jorge, de la marcha, nosotros, nuestra marcha o nuestro planteamiento en esta marcha no es contra inmigrantes, no es contra procesos de inmigración que son naturales y que corresponden a toda la historia de la humanidad. Eso es una marcha contra un mal proyecto de ley, un proyecto de ley que nosotros consideramos malo para los intereses de los chilenos. Qué bueno aclararlo, Gaspar, porque aquí nosotros te damos el espacio para que tú puedas, digamos, definir bien. En la tele, cuando se te vapuleó... sí, tuve 8 minutos. Claro, 8 minutos. Al final fue un circo romano, en realidad, lo que pasó. Exactamente. Un circo romano. La verdad es que fue un grupo, bueno, principalmente fueron dos personas que desde su soberbia trataron de ridiculizar a quien discrepaba bajo la lógica de, mira, tú estás hablando puras tonteras porque nosotros somos los buenos, tenemos la razón, y tú eres un ignorante, estás equivocado, y la gente, en realidad, los chilenos piensan como nosotros, y tú eres un grupo corresponde a un grupo de locos sueltos que andan hablando estupideces. No, y se te acusó poco menos que de nazi, de ultra, pero luego vamos a definir. Sí, exactamente. Entonces, pero evidentemente, sí,
El objetivo era tratar de partir la entrevista presentándome como alguien malo, alguien, yo lo dije, alguien que tenía que entenderse de partida como necesariamente malvado, ignorante, de moralidad inferior, moralmente inferior, que tenía que ser denunciado, castigado y reeducado. Si faltaba simplemente que, lo único que faltaba era que me dijeran, mira, a ti te vamos a mandar a una escuela de reeducación y te vamos a dar clases de progresismo multicultural para que tú realmente entiendas, porque tú estás equivocado. Yo salgo a la calle y la gente me dice exactamente lo mismo, entonces, ¿qué le digo yo a la gente? ¿Está equivocado? Vaya a la clase de reeducación. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque este proyecto de ley de Sebastián Piñera tiene aspectos nefastos para los chilenos. Claro que regula y tiene aspectos muy positivos, pero trae chocolatitos envenenados. Trae una media docena de chocolatitos envenenados que son puntuales, pero son tremendamente peligrosos. Y si quieren los analizamos Por uno por favor, uno para que la gente para que sepa. la gente sepa, para que Para la que la gente gente sepa. sepa. El proyecto de ley yo lo obtuve en donde es público, en el sitio web del Senado, porque hoy día está radicado en el Senado, entonces uno digita Ya pasó la Cámara de Diputados. exactamente, está en su segundo trámite constitucional en la Cámara Revisora, que es el Senado en este caso. Uno ingresa a www.senado.cl, busca proyecto de ley de migración y ahí te sale de qué se trata todo este tema. Y te sale el proyecto de ley como está ahora, porque también sufre modificaciones, desde que ingresa hasta que se termina de tramitar sufre modificaciones. El texto más nuevo, más actualizado, tiene las siguientes cosas que son muy cuestionables. Por ejemplo, su artículo tercero, en su párrafo tercero o inciso tercero, establece que, voy a hacer un resumen porque es más largo, pero da claramente a entender que el Estado de Chile va a tener la obligación de solventarle a los inmigrantes sus derechos sociales hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Eso significa hasta reventar las arcas del Estado. O sea, si el Estado tiene 100 disponibles, hasta llegar a 100, no hasta 50 o 20, sino que hasta llegar a 100. Eso significa que quien tiene prioridad en Chile son los inmigrantes, Está clarísimo. no los chilenos. O sea, uno dice, chuta, hasta el máximo de los recursos disponibles, o sea, hasta reventar el presupuesto nacional. Y en un país que ya ni siquiera se podía hacer cargo de sus propios ciudadanos. Después, otra cosa que es muy grave, el decreto ley de Pinochet establecía que era delito, castigable con cárcel, por ejemplo, la inmigración clandestina o el inmigrante que entraba clandestino o el inmigrante que entraba con pasaporte falso. Perfecto. Ese A la tipo, mala. Exactamente. Ese tipo se iba a la cárcel entre 3 y 5 años. Para dar un mensaje fuerte, decir aquí no queremos inmigrantes ilegales, gente que entra a la mala. Correcto. El artículo 9 descriminaliza la inmigración irregular y no es delito. O sea, el inmigrante sabe, al llegar a Chile, sabe que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, a lo sumo lo pueden deportar o a lo sumo le pueden sacar una multa. Pero que le digan, mire, sabe que usted, si entra con un pasaporte falso, va a pagar aquí va a ir a la cárcel, o si se mete clandestinamente, no, en lo absoluto. Entonces eso es un mensaje de, ¿sabes qué? Aquí nosotros la mala fe, entrar a la mala, no lo castigamos. Después, la guinda de la torta, que para mí es la guinda de la torta, los artículos 15 y 17 de este proyecto de ley establecen que los inmigrantes, sean regulares o incluso irregulares, van a tener los mismos derechos, igualdad de derechos sociales en el acceso, en salud pública y educación pública, tanto preescolar, escolar y universitaria, incluso acceso a la gratuidad, que los chilenos. Entonces ahí es donde la gente dice, esto es una pregunta que no me la hice yo, me la hizo una vez una persona en la calle, y que la pregunta es simplísima, pero en su simplicidad está la profundidad. Me dijo, si el inmigrante tiene los mismos derechos que yo,
entonces ¿de qué me sirve ser chileno? Lo leía un tuit, Sí, un tuit tuyo que lo hiciste en fue tu una Twitter, persona sí. que me dijo Sí. desde su ingenuidad, ¿De qué desde el vale ser corazón, chileno? ¿de Claro. qué me sirve ser chileno? ¿Qué saco con haber vivido aquí? Que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo hayan trabajado y se hayan partido el lomo por este país. Si viene una persona que entendemos que es ser humano, que sé yo que tiene problemas, pero que es un recién llegado y se pone incluso antes que yo a la fila. Entonces, ¿qué saco con ser chileno? Eh, un país que me está rechazando por haber cometido el crimen de haber nacido aquí. Un país que me está tratando como extranjero en mi propia Tu patria. propia patria. Bueno, después otro tema importante también, que es el tema de los trabajadores de temporada. El proyecto Sebastián Piñera no solamente genera la nueva ley migratoria, sino que para adaptar la legalidad actualmente existente hace modificaciones, y eso normalmente viene en los últimos artículos. Perfecto. Ahí dice, modifíquese, deróguese tal cuerpo legal. Y el artículo, fíjate que lo estoy dando con artículos para que quien lo quiera Lo has buscar, leído, pero para que quien lo quiera revisar está ahí. vea que lo que estoy diciendo es verdad y no es invento. El artículo 170, numeral quinto del proyecto de ley de Sebastián Piñera, establece que se modifica el código laboral, ordena modificar el código laboral en el sentido de que la norma actualmente existente que establece un mínimo de un 85% de mano de obra chilena en cualquier empresa, no se va a aplicar cuando se trate de empresas de temporada, temporeros, Temporero. cuando la Los empresa, campos, claro, claro, etcétera. cuando, Sí. cuando la empresa de temporada, sea el propio fondo que contrata directo Mm. o a través de un contratista, la empresa necesita un aumento sustancial de mano de obra. Es decir, si la empresa se quedó corta y necesita más temporeros Exacto. para cosechar Para hacer su trabajo, su su trabajo, producción, claro. no tiene límite, puede contratar el 100% del extra del supletorio extranjeros. Se dice también que están recibiendo un cierto grado de bonificación por parte del Estado el hecho de que estén contratando extranjeros. Eso Tú- no lo tú- sé, no, eso no lo sé. La verdad yo es creo que que lo he leído por ahí. pudiera ser, Sí. la verdad es que yo no, Mm, no puedo, digamos, sería especulación mm. decir de mi parte sí o no, pero pudiera ser. Habría que analizarlo más a fondo y sinceramente, bajo esta lógica y entendiendo todo lo que yo ya te he dicho, es muy probable que lo pudieran estar haciendo para incentivar la contratación de mano de obra Mano de obra extranjera, extranjera. que también viene adosada con todo esto que yo te decía, que es que los contratan o pueden llegar a contratarlos por menor cantidad de dinero, diciéndole al extranjero, bueno, pero usted no me viene a revolver aquí, no me van a dar sindicatos, cuando la ley permite armar sindicatos, y no me venga a revolver el gallinero. Otro tema también importante es el relativo a la entrada, que también es otro chocolatito envenenado que trae el proyecto Sebastián Piñera, que es, Jorge, el de relativo a la entrada. El artículo 32 eh, prohíbe que ciertos inmigrantes, ciertos extranjeros entren al país. Aquellos que tienen alguna enfermedad muy grave, que ojo, les impide entrar, pero si entraron, después ya no se les permite, el Estado no puede echarlos. O sea, impide que una persona, por ejemplo, que tiene lepra, pueda entrar a Chile. Pero si la persona ya está en territorio chileno y ingresó, el Estado no lo puede echar. Bueno, a mí me consta, yo estuve viviendo en el litoral central y específicamente en la zona de San Antonio hace 2 años atrás. Y cuando hubo la llegada de los haitianos, yo tenía muchos clientes que era del hospital, de la sala de urgencia, y ellos me contaban que habían, por ejemplo, en ese entonces hubieron en una semana 6 casos de tuberculosis. La tuberculosis aquí fue erradicada, pero estaban todos callados y los tenían aislados, eran 6 personas haitianos tuberculosos que estaban Claro, ahí. la ley de Piñera, Imagínate. la ley de Pinochet impide que entren. La ley de Piñera también impide que entren. Pero si llegan a entrar, porque se colaron, Exacto. entraron al territorio nacional, ya el Estado no los puede echar. Se quedaron aquí y se quedaron nomás. Oye, Ahora, eso, además de eso, por ejemplo, impide entrar a aquellos que tengan antecedentes penales o determinadas cosas, tendría que, estoy diciendo bastante somero, temas de terrorismo, de femicidio, homicidio, etcétera, crímenes muy ¿y monstruosos. qué te parece a ti que hoy en día se estén dando situaciones como, bueno, no voy a nombrar, bueno, los mismos colombianos, estos prestamistas, estos tipos que, sicarios, que tú lo veas a la luz del día acá
en la Plaza Santana, aquí en eso Huérfano, cosas está que aquí no existían. eso está regulado por el decreto actual, porque incluso el decreto actual dice que no solamente se puede dejar, fíjate que algo que no tiene la ley de Piñera, dice que para la migración tiene que ser útil, provechosa y beneficiosa para Chile. Piñera permite, como no lo nombra, permite que puedan haber migraciones que sean inútiles, no provechosas e inconvenientes para Chile. Al menos el decreto de Pinochet, por muy que se haya hecho en dictadura, tenía esa pequeña preocupación. Decía, la base de una inmigración es que sea útil, provechosa y beneficiosa para Chile, si nosotros queremos que el país tire para arriba, no que tire para abajo. Exactamente. Entonces, si viene un ciudadano colombiano a trabajar, viene a hacer una vida honesta, perfecto. Pero si viene un tipo que yo dice, mire, aquí yo voy a hacer la América, voy a vender cocaína y aquí voy a ganar un montón de plata por la vía de explotar la miseria humana de los cocainómanos, de los drogadictos, eh, el proyecto de ley actualmente, el decreto ley de Pinochet lo prohibiría. Lo que pasa es que no se hizo control, no se hizo un control. A los turistas que llegaban, nadie le preguntaba cuáles son sus antecedentes, tiene dinero, deme su hoja de antecedentes penales. No, nadie les preguntaba nada. Sí, el decreto actual daba las herramientas, pero no las usaron. ¿Por qué? Porque Chile había sido establecido por el reglamento de Michelle Bachelet del año 2008, hace 11 años, como país de recepción de cuotas de migrantes. Entonces, puertas abiertas. Gaspar, y déjame terminar con el tema del artículo 32 para redondear y la gente sepa esta puertecita chiquitita que se deja ya. Entonces, muy bueno el artículo 32 del proyecto, yo lo iba leyendo, me parecía espectacular. Había un montón de cosas razonables por las cuales se le decía para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, y no se autorizaba la entrada y se denegaban los permisos de entrada. Pero resulta que al artículo siguiente, el artículo 33, dejaba abierta una puerta, pero brutal, porque dice, artículo 33 del proyecto de ley de nueva ley de migración de Sebastián Piñera, podrá impedirse el acceso o la entrada a Chile a personas, a extranjeros prófugos de la justicia y o bien que hayan sido condenados por actos que en Chile son crimen, ni siquiera simple delito de pena baja, sino que crimen de penas altas, penas de cárcel altas. Entonces, el chocolate envenenado dice podrá impedirse. Entonces la gente lo lee y dice, lo van a impedir. Sí, pero es que en realidad debería decir, deberá impedirse. Al decir podrá es facultativo y así como puede impedirse, la autoridad migratoria puede decir, yo puedo permitirle. Queda a criterio. A criterio. Y pueden dejar entrar a un prófugo de la ley, y no me refiero a un tipo que venga asilado político, sino que a un delincuente prófugo de la justicia de su país, o pueden dejar entrar aquí a Chile a un tipo condenado, por ejemplo, por violación, o un tipo condenado por violación con homicidio, cosas así. Algo que no esté considerado en el artículo 32 anterior. Y el artículo 88 dice que respecto de las personas que entran según el artículo 33, que que permite esta puerta de entrada, que permite entrar a estos indeseables, dice, podrá retirársele la residencia a las personas que hayan entrado por el 33, estos indeseables. Es decir, está diciendo que, porque si tú le retiras, para poder retirarle la residencia a una persona, primero tienes que habérsela dado. Exactamente. Y eso significa, si tú analizas y estudias a la lógica jurídica el artículo 33 y el 88 del proyecto de ley de nueva ley de migración de Piñera, conclusión, se puede perfectamente dejar entrar a un prófugo de la justicia, un extranjero prófugo de la justicia, y a una persona que haya cometido hechos que en Chile están castigados como crimen, ni siquiera simple delito, sino que crimen, y además se les puede otorgar residencia. ¿Te das cuenta? Alguien podría decir, sí, pero ¿cuántos casos van a ser? Bueno, el día que entre uno, le den residencia y sea un violador y mate a una niña de 15 años, me gustaría, por ejemplo, seguramente el padre de esa niña va a decir, a usted a lo mejor no le afectó, a usted no le afectó, pero a mí sí me afectó ese artículo de porquería. A lo mejor fue uno, pero me mató mi hija. Este desgraciado me mató mi hija.
Ahora, Gaspar, Y no estamos hablando, ojo, de que son todos no, los, por favor, estamos que se hablando de entienda. gente prófugos de la justicia y que hayan sido condenados por Delincuente. delincuentes. Delincuente, sí. Eso es. Deja una puertecita abierta para que el Estado pueda, bajo muy mal criterio, dejar entrar un delincuente. No debería haber dejado entrar a ninguno, ni siquiera uno. Bajo ese prisma que tiene una lógica y que tiene un sustento jurídico y bastante lógico lo que tú estás planteando, ¿a qué se debe que tú, y especialmente el movimiento, el partido que se está conformando, sea víctima de ataque de la ultraizquierda? Yo creo que es, bueno, la ultraizquierda siempre va a entender que cualquier persona que discrepe con su discurso en cualquiera de las áreas, ya sea en la área antineoliberal o en el área progresista, va a ser inmediatamente un enemigo y por lo tanto tiene que ser inmediatamente, por lo mismo, atacado y reprimido con estas llamadas palabras policía. Las palabras policía son instrumentos políticos, palabras o conceptos policía, instrumentos políticos que se usan para reprimir, perseguir, ridiculizar, patologizar, demonizar, satanizar y criminalizar a la disidencia al discurso políticamente correcto. Y hay un montón, te las voy a nombrar, las principales son nazi, fascista, xenófobo, racista, homofóbico, transfóbico, ignorante, cavernícola, conservador, intolerante, discriminador, discurso de odio, negador de derechos, antiderechos, coartador de la libertad y todos los que a ti se te puedan ocurrir. Hay otra palabra que también, policía, que es muy utilizada, eh, tanto por la izquierda, la extrema izquierda, pero también por la ultraderecha y por la derecha neoliberal, que es la palabra populista. Entonces, cuando llega alguien y se le ocurre ir en contra del sistema neoliberal y decir, por ejemplo, tenemos que renacionalizar el cobre, tenemos que eliminar las AFP porque son un robo, etcétera, etcétera, populista. ¿Y qué significa populista? Significa charlatán, irresponsable, manipulador, enemigo de la democracia, Vendedor de humo. claro, cuentero, gente Sí. que engaña, que le dice a la gente lo que quiere escuchar, que presenta propuestas irresponsables y sin fundamento real, un tipo que manipula las emociones más básicas del ser humano, el miedo, el temor, el odio, la rabia, qué sé yo, enemigo de la democracia porque dice que el Parlamento no sirve y que hay que cerrarlo. El problema es que si tú sales a la calle, la gente te dice que el Parlamento no sirve y hay que cerrarlo. Claro. Si tú sales a la calle, la gente tiene rabia, tiene miedo, tiene bronca, y uno tiene que canalizar eso, pues si uno no puede solamente representar al chileno solamente cuando está feliz. Si el chileno está feliz, tiene que representarlo. Si el chileno está con rabia, yo también tengo que manifestarlo en mi cargo parlamentario o en mi cargo como político. Y decirle otra cosa que se nos acusa, porque también a mí me han dicho populista, por ser antineoliberal, decir, propone cosas que sabe que no va a cumplir. O sea, cosas que sé que el sistema me va a poner todos los palitos para que no pueda cumplir. Pero que si hay voluntad política se puede cumplir. Dice que, o también propone cosas, o le dice a la gente lo que quiere escuchar. Bueno, lógico, si la gente quiere escuchar propuestas reales, no políticos que le digan, no, eso no se puede hacer. No, hay que ser responsable. Porque siempre yo escuché muchas veces en el Congreso, por ejemplo, cuando la gente decía, oiga, ¿por qué no nos dejan retirar plata de las AFPs? ¿Por qué no terminan de una vez con las AFPs? Los políticos de izquierda y de derecha, eh, sobre todo los de derecha, salían diciendo, no, hay que ser responsable. Eso no se puede hacer. Claro. Por ejemplo, La yo economía recuerdo, se sustenta en claro, esto. yo por ejemplo recuerdo a un político, no de ultraizquierda, pero sí de centro izquierda, como em, eh, Osvaldo Andrade, con quien no tengo ningún problema, tengo muy buena relación, pero no coincido con sus planteamientos políticos. Me acuerdo que en el año 2014 o 2015, en el programa Tolerancia Cero, cuando todavía estaba al aire el programa, manifestó, dijo, hoy, el gobierno de Bachelet, este era su propio gobierno, hoy no están dadas las condiciones para hacer una reforma profunda y terminar con las AFP. Entonces, eso es, hay que ser responsable. No podemos ser irresponsables. La gente está aburrida de políticos que le dicen
que cuando le dicen soluciones el problema, dice no, eso no se puede. Claro. ¿De qué me sirve un político que cada vez que le digo soluciones el problema me dice no se puede? Entonces, ¿para qué lo No, elegimos? y se pelotean de allá de la izquierda, se pelotean Claro. a la derecha y la derecha a la izquierda y así, y los problemas siguen iguales. Porque debo hacer una salvedad. Y yo la verdad que Gaspar Rivas, yo hace mucho tiempo que seguí, sobre todo cuando tú eras parlamentario, yo seguí tu accionar político y a mí me llamaron la atención el tema de que tú, siendo un parlamentario de Renovación Nacional, estando en la fila de Renovación Nacional, presentaste y fuiste capaz de presentar un proyecto para renacionalizar el cobre. Así es. Cosa que ni la izquierda lo ha hecho, Así es. ni los parlamentarios de la izquierda. Y eso, hablemos las cosas en su contexto como tienen que ser. Después, tuviste el altercado, el tema cuando agarraste a putear, digamos, a uno de los grandes empresarios, una de las 7 familias ricas de este país, y tuviste los cojones, como se dice, para enfrentarlo y decirle lo que muchos chilenos pensábamos. Entonces, tú has tenido actos consecuentes. Yo creo que se te ha involucrado artificialmente, mañosamente, se te ha querido meter y se te ha querido encasillar en este terminología, como dices tú, nazi, esto. Sí, yo la verdad que si hay una de las personas que yo me saco el sombrero, y no es porque tú estés aquí, te lo dije en su oportunidad, porque tuve el agrado de entrevistarte cuando fue a los días que tuviste el altercado con el señor Luxich, me tocó sacarte al aire y tú siempre has tenido la misma línea. La Sí, verdad que eso yo lo reconozco. Yo, Jorge, yo soy de una sola línea, de un solo carácter. Evidentemente que uno también como ser humano tiene la capacidad de rectificar o cambiar opinión. Pero cuando yo tomo una decisión, trato de ser consecuente conmigo mismo y mantener una sola línea, una misma línea. Y hay algunas personas de ultraizquierda que me lo han dicho en Twitter, que cuando yo empecé, por ejemplo, a criticar el tema de la ley migratoria, o empecé a criticar todo lo que es la agenda progresista en materia cultural, LGTBI, drogas como la marihuana, o el tema del aborto. Por ejemplo, entre paréntesis, yo estoy de acuerdo con el aborto en 3 causales y lo voté a favor, pero el aborto libre, no. Perfecto. ¿Estás de acuerdo con el final FP? ¿Estás de acuerdo con el tema de la Asamblea Constituyente? O sea, más progresista que... Por eso, estoy de acuerdo incluso con la eutanasia, y tengo un proyecto de hace 8 años atrás de eutanasia voluntaria, cuando es la propia persona la que lo pide, que está pensado principalmente en las personas que están paralizadas del cuello para abajo y solamente pueden hablar, o a veces incluso solamente mover los ojos y darse a entender con algunos gestos, y que están desesperadas y ya no quieren seguir viviendo, cada día es una tortura, que los ayuden a morir bien. Entonces, nadie me puede acusar de ser una persona conservadora, retrógrada, qué sé yo. Yo voté a favor del acuerdo de vida en pareja, voté a favor con mis reticencias y diciendo que algunas cosas no estaba de acuerdo, sobre todo cuando se enfocaban en los niños, los menores de edad. El tema de la identidad de género lo voté a favor, fue uno de los últimos proyectos que voté. Así que nadie puede decir, no, este tipo es retrógrado, es similar a Cast, que es mucho más cerrado de mente. Y de hecho ustedes tienen su diferencia marcada con el tema económico. Claro, el tema económico lo divide. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú, mucha gente, uno una vez me dijo, tú eres buena onda, antes, ahora estás hablando puras tonterías. Lo que pasa es que yo le expliqué, le dije, lo que pasa es que tú creíste que tú y yo éramos iguales porque teníamos lugares comunes. O sea, tenemos lugares comunes. Yo sigo estando en contra de la AFP, en contra de las multinacionales que saquean nuestro cobre, y a favor de muchas cosas que dije estaba a favor. Pero lo que pasa es que no tocamos estos temas y ahora lo estamos tocando. Y tú descubriste, lamentable para ti, que no coincidíamos. Entonces, disculpa que yo sea solamente buena onda en el momento en que coincido contigo, y cuando no coincido contigo dejo de ser buena onda. Bueno, la tolerancia. Claro, yo no estoy aquí para ser buena onda o mala onda contigo, yo estoy para explicar lo que planteo, lo que yo siento, y a los chilenos les gustará o no les gustará. Entonces, correcto. Agradezco tu sinceridad. Bueno, vámonos al tema de la marcha que está convocada para este día sábado. Por supuesto. ¿Quién está convocando? En esta ocasión está convocando un organismo que se llama Coordinadora por la Chilenidad,
y nosotros ¿Te sumaron? nos sumamos. Bueno, específicamente la petición está firmada por mí, soy yo quien aparece. ¿Hay permiso eh, por parte de la Intendencia o todavía no? Todavía no se ha pronunciado la Intendencia, todavía no se ha pronunciado. Eh, la petición específicamente la hice yo, pero digamos, la mayor parte la está llevando esta coordinadora por la chilenidad en conjunto con Chile Digno y con el Partido Social Patriota. Y esta es una marcha que está convocada específicamente en rechazo al mal proyecto de ley de Sebastián Piñera de nueva ley migratoria, por todas las razones que te dije, Exactamente. que a nosotros nos hacen darnos cuenta que amerita que la ciudadanía, los chilenos, se pronuncien en la calle diciendo, oiga, este proyecto de ley no nos gusta, cámbiele lo que está mal, mantenga lo que está bien, pero sáquele estos chocolatitos envenenados que le puso, porque perjudican a los chilenos. O sea, ¿cómo le voy a explicar yo a un chileno, si eso se aprueba, que, como me decía la señora, que hoy día en Chile no sirve de nada ser chileno, porque uno llega incluso irregular, incluso con un pasaporte falso, incluso entrando clandestino, y tiene salud y educación gratis? Al tiro. Venga del país que venga, venga de Haití o venga de Alemania. Exacto. Acuérdate también que teníamos este sujeto, este alemán, este sinvergüenza que hacía perro muerto. Ahí en el Villarrica, sur, claro, claro. Pucón, claro, sí. este fulano, y que cuando lo pillaron a este sinvergüenza dijo que era un experimento social. Bueno, O sea, tengo entendido que ya fue deportado. fue deportado. Y si yo hubiese estado ahí, con permiso tuyo, yo le habría dejado estampada la suela de mi zapato al Claro. tipo, por muy alemán que sea, así Claro. que para que no digan, no, que este es un tema de raza, de color de piel, no, No. ese es un tema de que nadie puede venir a Chile y decir yo estoy por encima de los chilenos, ya sea en el acceso a la salud, la educación, o venir a decir, mire, yo vengo, como aquí son medios indiecitos y yo vengo de Europa, voy a hacer los tontos, voy a comer gratis y no voy a pagar. No, eso aquí en Chile, la prioridad la tienen los chilenos, y aquí en Chile, si tú vas a comer, la cuenta la pagas. Todas esas son las señales que nosotros queremos dar. ¿Qué pasa si no hay permiso por parte de la Intendencia? La Intendencia deberá manifestarse de aquí al viernes. Están quedando 2 días. Eh, ¿Va o no va a la marcha? Nosotros estamos analizando eso, tenemos que verlo con la directiva. Tenemos que Sería segunda vez, segunda ¿no? vez que se censura la marcha, lo voy a decir abiertamente, fue una censura, porque fíjate tú que el argumento es tan ridículo, tan estúpido el argumento que utilizó la Intendencia de Santiago para prohibirla. Dijo, primero que nada, hay una persona que está llamando a marchar armada, entonces se prohíbe. Y la Intendencia no tiene capacidad de querellarse contra esa persona si estaba individualizada, con nombre y apellido. No se querellaron, prefirieron prohibirle el derecho a expresarse al 99% que decía vamos con las manos limpias y a rostro descubierto y desarmados. Lo que pasa es que este tema está aprendiendo en la base de la ciudadanía. Hoy en día la gente escucha que ya no más izquierda, no más derecha, porque ambos ya son proyectos que están agotados. En los discursos, Totalmente agotado y Entonces, obsoleto, y la gente ya no está en se esa aburrió, dinámica. se Exactamente. aburrió. Entonces, ¿será eso? Yo creo que sí, y por eso, y Sebastián Piñera sabía que era un problema. Él quería que no le hicieran olitas. Y uno sabe esas cosas, uno las sabe cuando estaba metido en política. Uno de los rumores que nosotros teníamos es que había habido un telefonazo de la Moneda a la Intendencia diciéndole... Por la línea roja. Claro, la porque línea en roja. principio la marcha estaba autorizada. Ya. El jueves, temprano Iba. en la mañana, iba. Estoy hablando del jueves 8 de agosto. Pero fue la Iba. presión mediática, todo este tema Claro, mediático. y fue un telefonazo de, no sé si del propio Piñera o de algún asesor de Piñera, que dijo, bájenla. No quiero, ¿por qué? Porque me complica. Porque no quiero que salgan a la calle fulanos diciendo que mi proyecto de ley estrella, con el cual yo le voy a decir a los chilenos que solucionó el problema de la migración, que es una verdadera mentira, una falacia, me lo echen a perder. Por último, si después se descubre que es una falacia, habrá pensado el señor Piñera, pero ya está hecho, ya es ley, y vayan a desarmarla. Pero mientras todavía existe la posibilidad que me lo puedan echar abajo, que ningún tipo me venga a armar a revolver el gallinero, así que bájenla. En principio, ¿a qué hora está convocada esa marcha y en qué lugar? Está convocada en la Plaza Italia,
Este sábado 7 este de sábado septiembre, 7 de septiembre a las 2:30 de la tarde. 14:30. 14:30 horas, más o menos debería terminar alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. Nosotros, el trayecto es por la calzada sur de la Alameda, que es normalmente la que se utiliza, bajando en dirección hacia la Plaza de los Héroes, donde vamos a concentrarnos, vamos a hacer un acto y finalmente se va a disolver, nos vamos a desconcentrar. Pacíficamente, tanto la concentración, el trayecto mismo y la desconcentración pacífica, rostro descubierto y sin ningún llamado a la violencia o a la utilización de armas. A mí me llama la atención, la verdad que tú decías que no los dejaron marchar, pero sin embargo, semanas atrás, Noriega, que es el sandinista peruano que es dirigente de los inmigrantes, Así es. correcto, llamando a una marcha para pedir más derechos. ¿Qué te parece? Me parece el colmo. Yo entiendo que no son No, todos. y a ellos sí lo Sí, autorizan. claro, yo entiendo que hay que también decir que la mayoría de los extranjeros, de los inmigrantes, son respetuosos y son ubicados, entienden que están en un país ajeno, pero no faltan las personas desubicadas que vienen a exigir en país ajeno. O sea, es como si yo fuera a tu casa, tú me invitaras a tomar once, y yo dijera, ¿sabes qué me va a quedar? Y el día siguiente, digo, ¿y el desayuno? Pero sería una patudez, ¿cierto? Y de repente tú me sirves un desayuno, oye, pero tecito nomás, ¿Y esto? claro, y yo quiero té con leche y huevo revuelto y con jamón, y no con mortadela, con jamón, porque yo soy persona y tengo derechos y resulta que tú te los vas a comer con jamón, entonces yo también los quiero con jamón. Qué terrible. Entonces tú también vas a decir, oye, un momentito, viejo, yo te invité, pero ubícate un poquitito, no me vengas a exigir en casa ajena. Bueno, también uno dice, hasta cuándo determinados grupos prepotentemente y con amenazas veladas, porque decían, si no nos dan estos derechos se va a romper la paz social, eso es una amenaza velada, eh, vienen a estar exigiendo en casa ajena cuando el Estado chileno, a nuestro juicio, a mi juicio, no tiene el deber de hacerse responsable de los problemas del resto de Latinoamérica. O sea, si el Estado no es capaz de solucionar los problemas de los Justamente, propios de chilenos, darles menos derechos, de darle soluciones, de darles derechos claro, menos. a inmigrantes que ellos no fueron capaces de obtener de sus propios países, que son los que tienen la primera obligación y responsabilidad. El Estado no tiene el Estado chileno no tiene obligación de dárselo, sobre todo cuando ni siquiera tiene las capacidades de hace mucho tiempo de dárselo a los propios chilenos. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo y vuelvo de nuevo a la invitación a la casa. Cuando tú invitas a una persona a tomar once a tu casa, ¿primero ordenas a tu casa o lo invitas teniendo la casa patas para arriba? No, primero lo ordeno. Claro, hoy día Chile está patas para arriba, pésimas pensiones, delincuencia, salud y educación pública mercantilizada, gente endeudada hasta el cogote por un sistema neoliberal explotador, abusivo, está totalmente patas para arriba, pero vamos invitando a gente a la casa a tomar once. Otra cosa, ¿tú invitarías a tu casa a tomar once cuando ni siquiera, a una visita, cuando ni siquiera tienes plata para para comprar pan para que tu propia familia pueda tomar Claro. once? O para el gas. Claro. Oye, primero consigamos plata para comprar pan para que la propia familia pueda tomar once y de ahí vemos si invitamos a alguien o no. Ahí Totalmente. invitamos a una familia a tomar once. Si no, Totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. es La verdad sentido que común. Sentido común y tiene una lógica y además que se te ha dado el espacio para que tú lo puedas argumentar bien y no veladamente como lo hicieron esta encerrona que la cual tú fuiste Pero lógico. fuiste Mira, afectado. nosotros llevamos aquí casi 50 minutos. A Y un mí me poquito dieron- más, no, un poquito más, Sí. vamos ya por la hora 20. Imagínate, Sí. a mí me dieron 7 minutos y lo único que Fue un hicieron circo romano. es reírse. Sí. Ja, 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 ja. Y yo de hecho, ojo, te quiero contar una infidencia. A mí no me estaban entrevistando en mi casa. Los canales de televisión tienen lo que se llaman estudios falsos. Y Perfecto. yo estaba a 20 metros del estudio donde estaban estos señores, un tremendo estudio gigantesco que debe haber sido el tamaño de una cancha de Y básquetbol, queda aquí al lado. Claro. Sí. del tamaño de una cancha de básquetbol o de baby fútbol. Y yo estaba en una habitación de unos 8 metros cuadrados, que la arreglan como que parezca el living de una casa, con unos adornitos, Exacto. qué sé yo, sentado en un banquito, con una cámara
de televisión al frente, una cámara totalmente impersonal, porque tú sabes que el ojo de la cámara es negro, como el ojo de un tiburón negro, Exacto. y al lado tenía un televisor plasma en donde se supone que a ti te dan la imagen de retorno para que tú veas la cara y lo que está saliendo al aire. Exactamente. Bueno, yo no tenía el televisor apagado en negro porque no habían encontrado el cable los técnicos. O sea, cuando yo escuchaba solo la risa de Montserrat Álvarez y De Cavada. de Rafael Cavada. Mm, Ni siquiera los podía ver, era como si hubieran puesto como la gallinita ciega claro. y se estuvieran riendo de mí. Me estuvieron esperando 2 horas para 7 minutos y medio, sin retorno y además para reírse. O sea, ni siquiera, oye, mira, por último, discrepo de ti. Creo que lo que tú estás diciendo no lo comparto, pero invitar a una persona, tenerla esperando 2 horas, tenerla 7 minutos para hablar algo que la gente quiere hablar, que es importante, lo mismo que si fuera a hablar de las pensiones, de los recursos naturales, una cosa que la gente quiere escuchar, pero no tenemos que ir a comerciales acotado el tiempo. Claro, pero para estupideces, disculpa que te diga, para reality, para matinales, para teleseries turcas, te ponen 1, 2, 3 horas. Y para ver La farándula. la farándula, La farándula, claro. que esta se metió con el que lo pillaron dándose un beso, qué sé yo, lo salieron de un motel, esas cosas, toda la mañana completa la franja cultural. Pero para hablar de las cosas que preocupan a los chilenos, como es que haya un proyecto de ley, por Dios, que establezca que un inmigrante irregular que entró a la mala a Chile y que lleva una semana puede ir a un consultorio y decir, oiga, yo quiero salud gratis igual que el chileno que lleva 20 generaciones aquí. Entonces, claro, es ser humano, todo lo que tú quieras, pero el chileno va a decir, pero por Dios, si es mi país, este señor llegó la semana pasada, llegó incluso irregular, porque el proyecto lo permite, y ya está exigiendo. Y yo, qué sé yo, aquí en este mismo consultorio puede haberse, o en una urgencia se puede haber muerto un chileno, como muchas veces ha muerto, esperando, porque no tuvo una atención. Hace unos días atrás, en menos de un mes, se murió un chileno de 77 años, un adulto mayor, en el hospital de Antofagasta, esperando en la urgencia durante 12 horas. Claro, venía, quién sabe, no sé con qué exactamente venía, pero si tú vas a la urgencia, no es porque te sientas bien, es porque tienes un problema. Y si a ti te hacen esperar 1, 2, 3, 12 horas, el hombre colapsó y se murió, po. Y esa es la salud que le están ofreciendo a los chilenos y también a los inmigrantes. Y le dicen, traigamos más gente, traigamos más gente. Bueno, en materia, ¿para qué decir materia habitacional? Pues en materia habitacional, el año por lo menos 2017 se le dio preferencia a los extranjeros. En materia de subsidio habitacional, el Estado. Estado en este minuto debe tener, porque hace un año atrás tenía 10.000 subsidios habitacionales o de arriendo para inmigrantes. 10.000. 10.000. 10.000 otorgados. Deberíamos andar en los 11.000, 12.000. Eso significa eventualmente 10.000, 11.000 o 12.000 chilenos que no calificaron para ese subsidio. Entonces, eh, eh, disculpa que te diga esto, a nosotros nos dicen discurso de odio, qué sé yo, y disculpa lo que diga. Carajo, ¿en qué momento este país se fue a la mierda que preocuparse de los intereses y los derechos de los chilenos se convirtió en odio? Preocuparse de los chilenos se convirtió en odio. ¿En qué momento este país se fue a la mierda que se convirtió en odio preocuparse de la salud y la educación de los chilenos? Decir, pucha, el chileno primero, si el tipo vive acá. El tipo es su país, es su casa. Eh, yo no lo entiendo. El mundo al revés. Yo El no lo mundo entiendo. al revés. Gaspar, ya para ir terminando, ya pues ya tenemos una hora, casi una hora, vamos para la hora y media ya. Mira cómo se nos pasa rápido el tiempo. ¿Qué te parece que esté figurando tu nombre entre los presidenciables? Por lo menos, Sí. mira, en las redes sociales está figurando ya fuertemente y no en grupos determinados, sino que es un tema transversal. Ya está figurando Gaspar Rivas, está Cristian Radovich por otro lado, está Gino Lorenzini, pero Gaspar Rivas, ¿qué te Sí. parece? Bueno, es un honor, un privilegio. Y bueno, ¿qué te quiero decir? Eh, yo no sé qué me va a deparar el destino, qué va a decidir Dios, qué va a decidir la gente, mi partido, y si la gente va a estar de acuerdo o no con lo que yo estoy planteando. Yo
trato de reproducir lo que la gente me entrega, esas frustraciones, esas penas y angustias que la gente me entrega, y yo como un recipiente vacío me voy llenando, y cuando tengo la oportunidad de un micrófono las vuelco. La gente va a decidir si le gusta o no lo que yo estoy planteando. Lo que sí te puedo decir es que hagamos la ficción que yo fuese candidato presidencial y yo ganase. eh, en este país las cosas se harían distintas. A mí no me vendrían a decir, por ejemplo, no, mire, sabe señor, es que la ley no permite hacer esto. No, para mí las cosas se tienen que hacer de todos modos, lo permita la ley o no lo permita la ley. Te voy a poner un ejemplo. El tema de la renacionalización del cobre. Eh, la ley, por ejemplo, hoy día eh, impediría que las empresas multinacionales fuesen expropiadas y se les retirara y se les dijera, retírense señores, ya han robado lo suficiente, ahora le toca a los chilenos disfrutar de su cobre, por primera vez en mucho tiempo. Si la ley lo permite, se hace. Trataría yo con un proyecto de ley, pero si el Congreso me bloquease con una oposición circunstancial y el proyecto no saliera, como normalmente ocurre en democracia, yo sería un tipo que diría, se acabó, se hace igual. Y yo asumo las responsabilidades políticas, las responsabilidades históricas frente al país, porque yo tengo un mandato. A mí la gente me eligió para que hiciera eso, y yo no seré el que frente a una, ¿cómo se llama?, a una conferencia de prensa le diga, chilenos, todo lo que les prometí, por ejemplo, en este caso del cobre, para de ahí partir un gobierno de bienestar social con los recursos necesarios, todo lo que les prometí no lo podemos hacer porque el Congreso dijo que no, y bueno, no tenemos nada más que hacer y esperemos que pasen los 4 años y haremos una cosita por ahí, una cosita poca, qué sé yo, no. Un maquillaje, No, claro, claro. un maquillaje para que la mona no se vea tan fea. No, se va a hacer igual. Se va a hacer igual porque yo tengo un mandato. Y a mí me manda ustedes, mis jefes son ustedes. No esta, y te lo digo porque lo conozco, estuve adentro 8 años, esta manga de fulanos que vienen a decirme con una mayoría circunstancial que lo que ustedes me mandataron no se puede hacer. Es lo que yo, con esto quiero concluir, es el circo del Congreso. Y siempre pregunto lo siguiente, ¿tú te has dado cuenta, por ejemplo, un payaso, qué emoción te provoca a ti? Bueno, la risa. Risa. No, Ya. ¿Te has dado cuenta tú, Jorge, y la gente que está escuchándonos, que en el Congreso es el único circo de Chile en donde los payasos que hay no dan risa, sino que dan rabia? sí, claro. Absolutamente. Son unos payasos, de Absolutamente. izquierda y de derecha. Así es. Pero no dan risa, dan rabia. Dan rabia. Son los únicos payasos de Chile que no dan risa, sino que dan rabia. Entonces, que a mí, un grupo de payasos que ni siquiera dan risa, sino que dan rabia, me viniese, estamos haciendo la ficción, a decir, usted política ficción. no quiere, no va a poder renacionalizar el cobre porque echan abajo mi proyecto, lo siento, yo tengo un mandato y se hace igual. Porque lo está exigiendo el país, para eso me eligió, y esto es en provecho de los chilenos. Yo no estoy aquí para decirle a las transnacionales, a las multinacionales, decirle, pucha, yo los quiero fuera, pero no me aprobaron la ley, así que vamos a tener que aguantarla nomás. No, está fuera. Pantalones, se llama Sí. pantalones. Gaspar, bueno, de su página del movimiento, del partido, nuevamente haga el llamado para la marcha el día sábado y vamos a la despedida. Por supuesto. Invitar a todos los vecinos del barrio San Eugenio que se quieran sumar, y en general a todos los vecinos de Santiago que se quieran sumar a esta marcha pacífica, esta marcha familiar, va a ser un día sábado, después de almuerzo, para manifestarse en contra, como yo les he explicado, de un mal proyecto de ley que perjudica los derechos de los chilenos, que es nefasto, que permite dejar entrar personas condenadas, que el Estado de Chile pudiera dejar entrar incluso a un condenado, un prófugo de la ley, y es malo, que
que no comprende que Chile es un país que tiene mucha limitación en materia de satisfacción de los derechos sociales y aún así quiere igualar incluso al inmigrante irregular en materia de acceso a la salud y a la educación pública con los chilenos. Que salga, que vaya a manifestarse, a decirle al presidente Sebastián Piñera: su proyecto no me gusta, modifíquelo, cámbiele, sáquele esos chocolates envenenados, y hacerlo de manera pacífica, con el rostro descubierto, con las manos limpias, solamente con bandera chilena, con el orgullo de poder decir: soy chileno y me estoy manifestando en democracia, diciendo no a un proyecto de ley. Esto no es en contra de los inmigrantes, esto no es en contra de la gente que tiene un color distinto de piel o que tiene una cultura distinta. Esto es en contra de un mal proyecto de ley que nos perjudica a todos, que además le está vendiendo una fantasía irreal a los inmigrantes. Les está diciendo: vengan a Chile, porque Chile es un país casi a la altura de Estados Unidos o de países europeos, con una salud pública espectacular, con una educación pública espectacular, y eso usted, señor, señora que me está viendo en la casa, sabe que no es así. Entonces, si no había educación y salud pública digna cuando 10 años atrás, cuando no teníamos 1.300.000 personas menos la va a haber ahora con 1.300.000 personas que se han agregado. Correcto. La página del movimiento, del partido, su Es Twitter si quiere darlo, etcétera. Socialpatriotas.cl, socialpatriotas en plural.cl, y el Twitter es psp, @psp_chile. Esa es la cuenta del Partido Social Patriota. El Partido Social Patriota en estado de conformación. Así es. Importante. ¿Cuándo ya debería estar ya? ¿Cuánto le dio plazo? ¿Cuánto tiene No, de no, plazo? no, nosotros estamos recién partiendo. Nosotros deberíamos estar constituyéndonos en marzo del próximo año, si Dios quiere. ¿Y cómo ha estado la cosa, Gaspar? ¿Cómo ha estado la recepción? Todavía no hemos empezado el proceso de recolección de firmas, pero en la calle nosotros nos damos cuenta que la gente tiene bastante feeling con nosotros, porque te decía, está cansado de la corrupción, está cansado de la izquierda y la derecha, está cansado de los discursos de seamos responsables, esto no se puede hacer, veámoslo más adelante. Está cansado de los políticos que, en vez de preocuparse de los problemas de los chilenos, están todo el día peleándose y sacándose trapitos al sol y enseñándole o diciendo a los chilenos que sus problemas siempre pueden esperar un poquito más, que ellos están ocupados peleándose, y los problemas suyos, la educación, la salud, las malas pensiones, los abusos del sistema, eso siempre puede seguir esperando un poco más, es lo que le terminan diciendo a la gente. La gente está cansada de eso, de la situación en general que se está generando, la delincuencia, de lo que estamos hablando de aquí, de la inmigración descontrolada, y está también teniendo un feeling con nosotros. Y eso, esperamos que eso se redunde en gente que diga: yo le voy a poner la firma porque le creo a usted, le creo y lo voy a apoyar, y para que su partido se constituya y usted pueda entrar a la arena política a pelear por estas cosas que plantea y que yo también comparto. ¿El Partido Social Patriota no va a estar abierto a conversar con otras fuerzas políticas? Sí, nosotros no descartamos, pero con una regla general o una regla de oro, que es no estar cediendo o negociando. O sea, nosotros podemos negociar, pues la política es parte de la negociación. Lo que no se negocia son los principios, los valores y los postulados. Eso no se negocia. Eso es de oro. Intransable. Es intransable, eso es pétreo, está hecho de piedra. Correcto. No estamos a... yo, en lo personal, puedo adelantar, por ejemplo, que si hagamos también política ficción, llegando a una segunda vuelta presidencial, yo en lo personal, José Antonio Kast estuviera como candidato presidencial y hubiera por ejemplo, con Jadwe, yo no apoyaría al señor Kast para que no saliera el señor Jadwe. ¿Y qué le daría libertad de acción a la gente? Yo en lo personal sí, y yo anularía mi voto, porque una cosa, el mal menor, aunque sea menor, sigue siendo malo. Porque el señor Jadwe, claro, a lo mejor va a tener un problema con su marxismo que yo no comparto, pero el señor Kast va a profundizar la injusticia y el abuso del modelo neoliberal. Así que el mal menor, no nos olvidemos que por menos malo que sea, sigue siendo malo. Perfecto. Las palabras de despedida, estimado Gaspar.
Me despido y los dejo invitados, agradeciéndole también, Jorge, la oportunidad una vez más, a esta marcha el día 7 de septiembre a las 2:30 de la tarde, 14:30 horas, en Plaza Italia, para decir no al mal proyecto de ley, de nueva ley migratoria de Sebastián Piñera, que perjudica a los chilenos y chilenas. Perfecto. Dicho eso, también me despido. Gracias, Alejandro Correa, por permitirnos salir al aire. Gracias a los vecinos de Santiago Centro que nos escuchan por el 107.9 del dial FM. Además, por nuestra plataforma online www.radioelmiradordelgallo.cl. Agradecerte, Gaspar Riva, quien es abogado y hasta la semana pasada era el presidente del partido, ahora es el primer vicepresidente del partido Social Patriota y ex diputado también de los Andes. Agradecerte tu tiempo, porque sé que vienes, entre otras cosas, de la quinta región, y un agrado tenerte acá, Gaspar, y muchas gracias, Gracias a ti, por tu presencia nuevamente. Y nos estamos viendo, estimados auditores, en un nuevo programa de Dirección Correcta. Muchas gracias, hasta luego.